Ahora seguimos en esta miniserie sobre orando conforme a la Biblia. Y de entrada vamos a leer aquí dos textos. Vamos a agarrar un hilo que dejamos pendiente hace 15 días, si no me equivoco. La primera lectura está en Romanos, en su capítulo 8, en donde estábamos en el sermón, ¿no? Anterior, aquí en Romanos 8, ya lo tienen. Habíamos llegado a este asunto, el vínculo entre la oración y las promesas de Dios, y comenzamos a hacer un análisis con ciertos detalles acerca de la relación entre la oración, la fe, las promesas de Dios. Y a este punto estábamos en el versículo 28, quizás el texto más citado de la Biblia en diferentes contextos. Sabemos que a los que Dios aman todas las cosas les ayudan a bien, se traduce mejor, son encaminadas para su bien. Y luego dice, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Y se acuerdan, ¿no?, de estos dos detalles. Vamos a agarrar este hilo sobre el propósito, ¿no? Pero son los que aman a Dios y son los que han sido llamados, es el llamamiento eficaz conforme a su propósito. Luego viene todo este gran argumento, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Todos los verbos aquí, el pretérito pasado en la traducción al español, porque para Dios todo esto es como si ya fuera todo un hecho. Y a los que llamó también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se acuerdan? Llegábamos a este texto, pues ¿qué daremos a estos si Dios por nosotros, quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también? Y la fórmula aquí es la que se repite tantas veces en el Nuevo Testamento, en el griego, es juntamente con, ¿no? Juntamente con el don de su Hijo, que ya nos ha dado a todos sus creyentes, ¿no? ¿Acaso no nos dará, y la fórmula, juntamente con Él, ¿no? El argumento lo vimos, ¿no?, del mayor al menor, el don de su Hijo entregado a nuestro favor, es la cosa más grande que Dios puede hacer o pudiera haber hecho para mostrarnos, ¿no?, su propósito de amor en nuestra propia salvación. ¿Y acaso no nos dará también juntamente con el don de su Hijo? Y este es el hilo que estábamos discutiendo hace 15 días, esta tremenda fórmula en relación con todas las cosas, ¿no? Y hicimos un recorrido por una lista de textos que hablan de esta tremenda fórmula, todas las cosas. Luego vienen más argumentos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aunque también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también, y su obra salvadora vinculada con su intercesión a favor de cada uno de nosotros. Y luego el gran argumento sobre, en la lista de todas las cosas, el hecho de que nada ni nadie, y va hasta los límites del universo el argumento, hasta los ángeles caídos y todos los enemigos de Dios, nada ni nadie nos puede apartar de este amor de Dios que está en Cristo Jesús. Y esto es el hilo. Les pido perdón aquí porque todo lo que vamos a ver está vinculado, ¿no? Pero quiero agarrar este hilo en relación con la frase aquí, al final del versículo 28, conforme al propósito de Dios, ¿no? Lo que vamos a discutir, terminando la primera introducción, es este tema de la inmutabilidad de Dios y la oración. Aunque no vamos a acabar con este tema, lo vamos a introducir el día de hoy nada más. Y es un tema extraordinario, pero en esta lista, agarrando el hilo, ¿no? Les pido perdón aquí, porque ustedes que no han estado siguiendo todo esta miniserie se pueden perder con esta primera parte de la introducción. Pero lo que vimos de la boca de Pablo en 1 Corintios 3
cuando Pablo habla de todas esas cosas son nuestras, da la lista de ministros, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, ¿no? El futuro, extendiéndose hasta la eternidad. Y vimos una mini explicación de esta tremenda lista y el hecho de que todo esto es una parte de lo que Dios ya tiene planeado, predestinado en el contexto del argumento. Y el hecho de que Cristo ya garantizó cada una de estas cosas a favor nuestro, ese es el hilo, ¿no? que nos interesa aquí. Y a la vez estábamos detenidos un poquito con este tema de que en el versículo 28 aparecen dos condiciones, ¿no? Para que todas las cosas, a esto vamos a volver, sean encaminadas para nuestro bien. La primera condición es que amemos a Dios. Y salimos de dudas citando una larga lista de textos que dicen que todos los creyentes amamos en alguna medida a Dios, porque nuestro amor para con Él es el fruto y efecto de su amor para con nosotros. O sea, nadie ama a Dios a menos que Dios haya comenzado su obra de salvación en su corazón, y este tema es extraordinario, ¿no? El hecho de que todos y cada uno de los creyentes, nuestro amor, esto es el argumento en 1 de Juan 4 y otros textos, nuestro amor para con Dios es el fruto y efecto, reflejo de su amor para con nosotros. Todos los demás viven en enemistad hasta el día de su muerte, ¿no? Son enemigos declarados de Dios, no aman a Dios en ningún sentido. Este texto Romanos 8:28, en donde la primera condición es que amemos a Dios, ha confundido a muchísima gente en este sentido, ¿no? Personas que no entienden lo que acabamos de decir. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, esta condición no contradice la gracia, la salvación, por gracia, sino es simplemente en la lista de todas las cosas, ¿no? Es una parte de todas las cosas incluidas en la lista. Ahora, otras personas se enredan en este asunto porque no entienden lo que quiere decir esta frase conforme se puede traducir mejor a su propósito. Y el tiempo del verbo aquí es perfecto. Han sido llamados, hemos sido llamados conforme a un propósito, ¿no? Y como vamos a descubrir, este propósito se encuentra en la inmutabilidad de Dios. A esto vamos a llegar, tengan paciencia aquí. Y se enredan preguntándose, ¿no? Acerca de si han sido llamados eficazmente a los pies de Cristo o no, si se han arrepentido o no, si sus ojos han sido abiertos para ver en la persona y obra de Cristo su propia salvación, ¿no? Entregándose, confiando y creyendo en Él, reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Y este propósito, que no es nuestro, es una parte de lo que vamos a tratar de ver más ampliamente en un futuro próximo. Aquí lo vamos a resumir. Este propósito es el propósito de Dios, ¿no? Culminándose en el versículo 30, ¿no? En llamamiento, justificación, culminándose en nuestra glorificación. Pero el propósito directo en este texto es el de hacernos semejantes a Cristo. Ese es el tema que muchísimas personas que en cualquier necesidad, problema, dificultad en la vida de otros creyentes sacan así este texto y lo citan y sin entender ni siquiera de qué habla este texto. El texto señala este propósito y las cosas encaminadas para cuál bien. Este es el bien, ¿no? En el versículo 29, de que seamos hechos en alguna medida en esta vida por el proceso de santificación y transformación, el propósito de que seamos hechos semejantes a Cristo. Y este es un tema extraordinario, semejantes en alguna medida a Cristo, en su obediencia y sumisión a la voluntad de su Padre Celestial, semejantes a Cristo en alguna medida, ¿no? Al participar de sus sufrimientos, en toda la oposición y persecución que viene contra nosotros, somos
hechos en alguna medida semejantes a Cristo. En humildad y mansedumbre hay una tremenda lista. Este tema lo conocemos, lo hemos visto muchas veces, semejantes a Cristo en autonegación, en sacrificio, entrega, obediencia, servicio y principalmente amor para con Dios y para con el prójimo, ¿no? Entonces, esta semejanza a Cristo no es algo teórico, no es algo vago, incierto, es algo delineado, explicado a detalle en muchísimos textos. Y el propósito de Dios, señalado al final del versículo 28, es esto. Y esto es el hilo que nos interesa, lo hemos escuchado incluso en otro contexto, la gran importancia de este versículo 28, que es una tremenda promesa y a la vez profecía, a la vez garantía, ¿no?, de que todas las cosas en nuestras vidas, no dice que todas estas cosas son buenas, ¿no? No dice que las cosas malas son buenas, no dice todas las cosas sean malas o buenas, son encaminadas al propósito señalado aquí de hacernos semejantes a Cristo. Y esto es el hilo que nos interesa para meternos ahora en el tema de la inmutabilidad de Dios. Ahora escuchen, voy a terminar la primera introducción, escuchen este comentario. Este texto no dice, todas las cosas cooperan, son encaminadas para tu fama, ¿no? En redes sociales o como sea, no vamos a decir más sobre eso, en donde cada persona pretende tener su propia red de publicidad, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Para llamar la atención, ¿no? No dice todas las cosas, escuchen, no dice todas las cosas cooperan ni siquiera para tu felicidad. Aquí y ahora, tampoco. A últimas instancias, sí. A fin de cuentas, sí. Tu felicidad eterna, claro que sí. Pero el texto no dice todas las cosas cooperan para el bien de tu cuenta bancaria. No. No dice todas las cosas son encaminadas para tu comodidad. No, eso no está en el texto. No. Y esa es la interpretación que las sectas que cada domingo predican la prosperidad, eso es lo que pretenden encontrar en este texto. Algo que el texto no enseña. El texto no dice todas las cosas son encaminadas, ¿no?, para hacernos cómodos, felices, prósperos. No, definitivamente no. Incluso el texto no dice que Dios nos escogió para asegurar nuestra comodidad, nuestra felicidad. Nada de esto se encuentra aquí. No, el asunto no es así. Incluso esto sería un desastre. Si el texto hablara así, sería algo catastrófico, desastroso para nosotros, ¿no? Porque vamos a suponerlo así, ¿no? Si el texto dijera, Dios está encaminando todas las cosas para tu bien, no importando tu arrepentimiento, no importando, ¿no?, el hecho de que vives esclavizado por el pecado, ¿qué tipo de bien sería entonces? No, esto no es el asunto aquí. Es algo mucho más grande. Incluso si Dios nos fuera a hacer contentos y felices en nuestros pecados, eso sería la peor bendición, ¿no? No, sería una maldición en la vida de quien sea. Entonces, este comentario es de mucha importancia, porque luego esto se vuelve algo misterioso para muchísima gente que quiere saber, entonces, ¿cuál es este propósito? Y ya lo hemos dicho. El propósito está señalado aquí mismo, culminándose en nuestra glorificación eterna, pero esto es el punto final de un proceso, ¿no?, en donde seremos transformados en alguna medida a la semejanza de Cristo en esta vida, y esta semejanza nunca será perfecta, nunca vamos a llegar a ser super santos, estos no existen en ningún lugar, y sin embargo, Dios terminará este proceso glorificándonos eternamente en su presencia. Y es importantísimo
no perder de vista que cuando habla de todas las cosas, ¿no? Todas las cosas incluidas para lograr este fin, para lograr este propósito en la vida de cada creyente, sin excepción. Entonces, este texto es extraordinario y vamos a discutir lo que acabo de resumir aquí hace 15 días. El tiempo se nos acabó, entonces estoy abusando aquí del tiempo al detenernos a señalar este argumento. Pero ahora vamos a vincular lo que acabamos de decir con este gran tema de la inmutabilidad de Dios, ¿no? En relación con nuestro tema sigue siendo la oración. Ahora vamos a repasar, ahora viene la segunda introducción para algunos, ¿no? Vamos a repasar este argumento. Algunos teólogos pretenden afirmar que Dios no contesta realmente la oración. ¿Se acuerdan ustedes de este punto? Ya lo hemos visto. Basándose en un concepto erróneo de la inmutabilidad de Dios, ¿no? El hecho de que Dios no cambia, es lo que la palabra inmutabilidad quiere decir. Su idea es que si Dios respondiera, o si Dios fuera influenciado, o si Dios fuera afectado por nuestras oraciones, esto significaría un cambio en Él, en su misma naturaleza. Y esto le volvería mudable, sujeto a cambios. Y es un tema extraordinario, como en la segunda introducción aquí, vamos a volver a destacar la importancia de entender este tema. La oración depende de la naturaleza de Dios. Esto ya lo hemos visto. La verdadera oración siempre está basada en la naturaleza y el carácter de Dios. Es un reflejo incluso de nuestro conocimiento de Dios, de nuestro entendimiento de su naturaleza, su carácter y como vamos a ver aquí, sus propósitos para nuestras vidas. La Biblia enseña categóricamente que Dios oye, que Dios contesta nuestras oraciones. De esto no hay duda alguna. Aunque Él no deja de ser soberano, no deja de ser inmutable, trata con nosotros, ¿no? Conforme a lo que ya hemos visto, una lista de reglas. Y estas reglas gobiernan, ¿no? Nuestras oraciones incluso. Hay cosas que Dios no hará a menos que oremos. Eso es una de las reglas. Lo hemos escuchado continuamente en esta miniserie. Hay una lista incluso de promesas condicionales, ¿no? Promesas, por ejemplo, aquí mismo ya lo hemos visto repetidas veces en Romanos 10, 4 o 5 veces hay una promesa de salvación. Esa es la promesa de Dios para los que orando, ¿no? Confesando con su boca que Cristo es su Señor y creyendo en su corazón en la eficacia de su obra salvadora, la promesa es, serás salvo, ¿no? Eso es una promesa, es una garantía y a la vez es una regla. Todos los que no le invocan para salvación no serán salvos. Es algo tan fuerte, tan importante, pero esto lo ha establecido Dios, ¿no? Aunque la fe es el don de Dios, aunque la capacidad de invocar a Cristo, ¿no? Es obra de Dios, no es algo de origen humano. Sin embargo, seguimos siendo responsables de entregarnos a Cristo, de creer en Cristo. El que cree será salvo. Al final de Marcos 16, este texto tan discutido en algunos círculos, el que cree será salvo y el que no cree será condenado, ¿no? La contraparte. Y el tema aquí es de corazón. Me buscaréis, me encontraréis. Cuando me busquéis, la promesa en Jeremías, en 29, lo hemos visto tantas veces, cuando me buscan de todo corazón. Me van a encontrar, dice el texto, porque me van a buscar de todo corazón. Y la relación entre los propósitos de Dios, la predestinación y la oración, este es el tema en que se enredan muchísimas personas. Nosotros entendemos que el Dios que ha predestinado el fin, ha predestinado los medios para llegar a ese fin, y el medio que estamos discutiendo aquí es la oración. Clama a mí, yo te responderé.
Jeremías 33, ¿no? Te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces, que jamás conoceríamos, ¿no? Pero la fórmula sigue siendo: hay que clamar, hay que orar, ¿no? Hay que buscar. Y esto lo hemos escuchado ¿cuántas veces? Y esto, ahora vuelven a escuchar, ¿no? Todo esto está relacionado con lo que vamos a discutir en el tiempo que nos resta, la inmutabilidad de este Dios. ¿No? Entonces pónganse cómodos, ¿no? Si ya están confundidos, tengan un poco de paciencia. El tema es de mucha importancia para cada creyente y aún para los no creyentes, ¿no? Ahora comencemos a discutir este asunto con este argumento. Todos los atributos de Dios, que son las cualidades y características que forman su naturaleza divina, su carácter divino, todos los atributos de Dios son eternos. Hay un tema que es el prefacio, incluso es la base de todos los argumentos sobre la inmutabilidad de Dios, y es el tema de la eternidad de Dios. Incluso sobre este tema hemos hablado. La palabra eternidad se refiere a lo que está fuera de los límites del tiempo. En este sentido hay un sinnúmero de puntos, ¿no? El hecho de que Dios se encuentra fuera de los límites del tiempo, y el hecho de que Dios no tiene principio ni fin, el hecho de que no hay una sucesión de tiempo en Dios, el hecho de que Dios, vean, no está sujeto al tiempo, sino el tiempo está sujeto a Él. El hecho de que el tiempo se encuentra, ¿no?, en Él, no fuera de Él, ¿no?, es un gran argumento. Y el hecho de que Dios actúa siempre, yo estoy alegando aquí, desde la eternidad, fuera de los límites del tiempo. Lo vuelvo a decir. Incluso, no vamos a meternos en todos sus argumentos aquí, pero una lista sorprendente de textos nos sacan de dudas. Un día para el Señor es como 1000 años. Y 1000 años como un día, ¿no? La cita de 2 de Pedro la conocemos. Y en este sentido, el hecho de que Dios no está sujeto al tiempo, hay un tema interminable, ¿no?, de debate con los agnósticos, ateos, incrédulos. Lo que siempre quieren saber es quién hizo a Dios, cuál es el origen de Dios, ¿no? Y los eruditos, ¿no?, los apologistas, los mejores, ¿no?, lo que hacen es acuden al Génesis 1:1 y dicen: al principio creó Dios los cielos y la tierra. Cierran sus Biblias, dicen ahí en un solo versículo está, ¿no?, la materia, el espacio y el tiempo. Y de inmediato contestan a estos ateos agnósticos, ¿y qué es lo que les dicen? Dios está fuera del tiempo. Tú me estás preguntando, Dios no está dentro de los límites del tiempo, Dios no está dentro de los límites del espacio y la materia y todas las formas de energía. Dios es el creador de todo esto. Y preguntar cuál es el origen de Dios, coloca a Dios dentro de los límites del tiempo, el espacio y la materia, y Dios está fuera de estos límites. Es un tema extraordinario, ¿no? Pero lo mismo, ahora vean, y les invito, les había dicho, no pierdan de vista el Salmo 102, les invito a buscar en el libro de los Hechos, hay que leer este texto. Es triste la lectura de este texto para algunas personas, porque tristemente, salvo nuestra tan querida versión antigua, ¿no? Aquí estoy hablando de la de 1909, la que es la supuesta misma versión, ¿no?, que tenemos, la de 1602. Es la única versión en español, con algunas excepciones. La Sociedad Bíblica Trinitaria en Londres tiene otra Biblia igual a esta. Y vean lo que dice el versículo 18 de Hechos 15. La versión antigua dice, la versión antigua en español y en inglés y en otros idiomas, en alemán, en francés, todas las versiones antiguas conservan este texto. Las modernas la han modificado o la han quitado. No vamos a discutir la controversia. El texto dice,
Conocidas son a Dios. Nuestra versión antigua dice desde el siglo, que es la palabra que normalmente se traduce eternidad. Desde la eternidad, conocidas son a Dios todas sus obras. Este texto es importantísimo, porque confirma lo que estamos alegando aquí, que desde la eternidad todo lo que Dios hará, sus obras aquí son las obras realizadas dentro de los límites del tiempo. Y el Apocalipsis termina, llegamos al fin del tiempo, se acaba el tiempo y pasamos a la eternidad, todos, ¿no? Salvos o perdidos, pasaremos a la eternidad. Pero aquí, todo lo que Dios hará dentro de los límites del tiempo y la historia humana son obras previamente conocidas por Él antes. ¿Sí o no? Eso es lo que el texto dice. Y este texto es importantísimo para salir de dudas en relación con lo que vamos a discutir. Ahora, vuelvo a terminar la segunda introducción, ¿no? Si me permiten. Cuando hablamos de que este Dios es eterno, esto quiere decir que todos sus atributos son eternos. Su poder es eterno, su misericordia eterna. Alguien, no sé, en la oración o en algún himno, hizo referencia al hecho de que su amor redentor es eterno. Las palabras a Jeremías, con amor eterno, ¿no? Te he amado. El argumento de Cristo en Juan 17, ¿se acuerdan? Quiero que el mundo sepa que estos, ¿no?, los que me diste en el plan eterno de salvación, ¿qué dice Cristo en Juan 17? Que los has amado como a mí me has amado. Y a mí me has amado, ¿qué dice Cristo? Desde la eternidad. El mismo argumento. El amor es eterno y lo que nos interesa aquí, obviamente sus propósitos son eternos. Eso es lo que este texto en Hechos 15 quiere decir, entre muchas cosas. El debate aquí tenía que ver con, en el contexto de Hechos 15, la conferencia es un tema extraordinario, ¿no? De la iglesia madre en Jerusalén y todas las nuevas iglesias y misiones se reunieron para discutir este tema del evangelio llegando a los pueblos gentiles y el llamamiento del Espíritu Santo a una muchedumbre de gentiles para creer en Cristo. El contexto y el argumento es, esto fue, ha sido y siempre será el propósito de Dios, porque ha sido así este propósito, no tan solo de salvar a los pueblos, ¿no?, tribus, grupos étnicos, hablando de Israel, que están divididos así en esos términos, en ambos testamentos, sino de salvar a una muchedumbre de gentiles. Y el argumento aquí en este versículo que estamos sacando fuera, ¿no?, de Hechos 15, es el propósito de Dios, es la obra de Dios, lo que Dios tenía planeado hacer, ¿no?, desde la eternidad. Porque todas sus obras le son conocidas desde la eternidad, ¿no? Y el tema es extraordinario, porque de esta realidad depende todo, ¿no? La vida eterna depende del Dios eterno, ¿no? La perdición eterna depende de que un Dios, horrenda cosas, caer en las manos del Dios eterno, ¿no? Solamente Dios es eterno. Y ese Dios es el único refugio de los hombres. No hay otro refugio para siempre. Dice, ¿cuántas veces es ese argumento en el libro de los Salmos? ¿No? El tema es extraordinario. Y nosotros tenemos que, objetivamente, con la ayuda de Dios y su palabra, tenemos que ver las cosas desde esta perspectiva. Y esta es la perspectiva, la única de la realidad, ¿no?, que nos conduce a discutir un poquito el día de hoy lo que significa la inmutabilidad, como vamos a ver terminando, en relación con nuestras oraciones, ¿no? Tengan paciencia, les sigo pidiendo, ¿no? Para llegar a este argumento final, vamos a tardar un poquito aquí. Solamente Dios es eterno, ¿no?, y solamente Dios es inmutable.
Ahora, ¿qué quiere decir esto? De manera preliminar, hay una larga lista de textos que hablan sobre esta realidad en ambos testamentos. En el Salmo 102, les dije, ¿no?, que buscaran en el Salmo 110, dice, en el versículo, hay un argumento en 25, tú fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos, eso es lo que ya contestando los ateos agnósticos, ¿no?, el Génesis 1:1 lo aclara. Ellos perecerán, tú permanecerás, todos ellos como la ilustración constantemente en ambos testamentos como vestidos se envejecerán, como una ropa de vestir los mudarás, serán mudados. Nosotros que estamos aquí atrapados en el tiempo y el espacio, la materia, somos mudables, ¿no?, destinados incluso a morir, pero tú eres el mismo. ¿Qué es esto? La inmutabilidad de Dios. Tus años, aunque Dios no tiene años, no se acabarán. Es una ilustración gráfica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Tus años nunca tendrán fin. Porque Dios es eterno y a la vez inmutable. Hay un texto apuntando, el tiempo se nos va a acabar, no podemos buscar cada texto aquí. En Malaquías hay un argumento en donde el Señor anuncia, ¿no?, en el último libro del Antiguo Testamento, yo el Señor, y la traducción es enfática, no cambio. No hay cambios en este Dios, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, este hilo lo agarra bajo inspiración del Espíritu Santo, Santiago, y usa una fórmula técnica. Hay libros enteros escritos sobre este versículo en los círculos teológicos, ¿no?, en donde se meten en cualquier detalle. En Santiago 1, escuchan lo que este texto dice. Toda buena dádiva, todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, y es un gerundio, la palabra griega, que todas esas cosas están descendiendo constantemente hacia nosotros, del Padre de luces, y la frase tan discutida, en el cual no hay cambio. Nuestra versión antigua, no hay mudanza, ni sombra de variación. Y hay tres palabras aquí, la palabra cambio o mudanza, la palabra sombra y la palabra variación. Y se meten los eruditos, ¿no?, en el griego, y hay increíbles argumentos acerca de las implicaciones de este texto. Una de las traducciones modernas, ni la más mínima variación, ni la más mínima alteración. Algunos los argumentos se enredan porque toman la idea de una sombra y el espectro de luz y se enredan el espectro de luz está constantemente, no lo podemos ver nosotros, pero está constantemente en movimiento, y aquí usa la ilustración y dice, ni movimiento hay, ni variación hay, ¿no? Ni modificación hay, ni diferenciación hay. Hay una larga lista de palabras que usan para decir, este texto nos habla de la inmutabilidad de Dios. Es increíblemente fuerte el texto. Ahora, muchos vinculan este argumento, no vamos a discutir esto el día de hoy, y si no iba a los Estados Unidos estaríamos predicando sobre esto el próximo domingo. El texto en Hebreos que dice que Jesucristo es el mismo ayer, Jesucristo, y es enfáticamente, se puede traer la repetición el mismo hoy, Jesucristo el mismo, y la frase por los siglos, ¿no?, pasado, presente y futuro, y la fórmula el mismo es nuestro tema, inmutabilidad. Y esto se enredan increíblemente, ¿no?, en debates sobre la encarnación de Cristo. Y simplemente voy a decir, la encarnación de Cristo no realizó ningún cambio en la esencia de Dios, aunque este tema es el más profundo de la Biblia. La encarnación de Cristo no realizó ningún cambio en la esencia, naturaleza, atributos y carácter de Dios.
Sorpresivamente no. Aunque Dios se hizo hombre sin que dejara de ser Dios. Pero en su esencia, sus atributos, su naturaleza, su carácter, la encarnación de Cristo es un tema más discutido en la Biblia, ¿no? Todos los textos dicen, Cristo vino a revelar la verdad acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. No a cambiar la naturaleza y carácter de Dios. Este tema es extraordinario porque se enredan tantos grupos en donde los grupos liberales en todo el mundo, dentro de un contexto cristiano, Cristo es el Dios que me cae bien. Cristo es el Dios que me gusta, ¿no? Cristo es el amable Jesús, todo el argumento lo conocemos, ¿no? El que incapaz de hacerle daño a una mosca, según estas personas. Y luego dicen, pero no coincide lo que vemos en Cristo, no coincide con este tiránico, ¿no? Enfurecido, ¿no? Este enojado Dios del Antiguo Testamento. Y pretenden encontrar una incongruencia. Porque no entienden lo que acabamos de decir. Es el mismo Dios, ¿no? No hay otro. Es un solo Dios, ¿no? En la divinidad, en la esencia divina, hay tres personas, ¿no? Esto es el misterio de la Trinidad, no vamos a meternos en ese misterio, pero lo que estamos diciendo es, Cristo vino a revelar la verdad. Esto lo decía una y otra vez. Culminándose al final del argumento, incluso en varias oraciones, he cumplido la tarea de revelar al verdadero Dios, ¿no? Y termina diciendo a Tomás, el incrédulo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí está el vínculo directo, ¿no? Con estos que nos quieren decir que hay alguna contradicción en esto. No hay contradicción alguna. ¿No? Entonces, esto es nuestro tema, ¿no? Lo que Dios es, no cambia. Todas las excelencias de su naturaleza y su carácter, su poder no cambia, su conocimiento no cambia. Haz la lista, ¿no? Su amor no cambia, su misericordia no cambia, su verdad no cambia, su ira tampoco, su santidad menos, su justicia aún menos, si se puede hablar así. Ni su bondad, ni su gracia. Estos atributos de Dios no cambian. Lo que Dios era es lo que Dios es. Y lo que Dios será. ¿No? Lo que Dios era hace 2,000 millones de años es lo que Dios es ahora, lo que será en 2,000 millones de años. ¿No? Es lo mismo. Lo que Dios es, lo que Dios siempre ha sido, es lo que Dios será para siempre. Es una parte del misterio sobre el nombre Jehová revelado a Moisés en el Éxodo, ¿no? Los 3 tiempos del verbo ser están encapsuladas en el hebreo en el nombre Jehová. Yo soy el que soy. La traducción coloquialmente, ¿no? Al español, pero en el hebreo lo que era, lo que soy, lo que seré, ¿no? Yo soy y siempre, ¿no? Yo soy. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Escuchen bien. En este atributo de la inmutabilidad de Dios, ¿no? Hay una tremenda importancia aquí. ¿Qué sucedería si el asunto no fuera así? Si sus atributos fueran sujetos a cambios, si Él mismo, ¿no? Podría cambiar de un día a otro, ¿qué tipo? Ya no sería Dios. Sería un Dios en el mejor de los casos, caprichoso, arbitrario, ¿no? No sería el Dios eterno, no sería el verdadero Dios. Cualquier cambio en su carácter le haría ya sea mejor o peor, ¿no? Y entonces ya no sería el Dios perfecto que es. La perfección, ¿no?
es una parte de este gran argumento. Hay más aquí de lo que vamos a ver el día de hoy, de su inmutabilidad. Dios es perfecto en sí mismo, completo en sí mismo, autosuficiente, eterno, autoexistente. Todo es un gran tema, ¿no? No le hace falta nada. Lo que vimos en ese tan pequeño versículo en el libro de los Hechos, le son conocidas. Podríamos discutir media hora el tema de la omnisciencia de Dios. Todas sus obras le son conocidas. Él es la fuente de todo, la única fuente de bendición, la única fuente de bendición, bondad, gracia, salvación, perfección, vida eterna. Y este Dios no puede ser menos de lo que es. Jamás podríamos hablar así. No puede ser menos bueno, menos justo, menos santo, menos veraz, menos poderoso, menos soberano, menos misericordioso. Así. No puede ser menos ni más. No. Y esto, como vamos a ver próximamente, en la última parte de esta miniserie, todo esto es una parte de la gloria de Dios. ¿No? La excelencia de Dios, la majestad de Dios, la persona más fascinante. Hasta Elon Musk, es increíble, hay un despertamiento masivo en la Unión Americana que nunca hemos presenciado, los que no somos chamaquitos, ¿no? Hasta Elon Musk salió en esta semana ya hablando de que ya no es ateo Elon Musk. Así se quedó hablando en un discurso sobre algún tema, comenzó a hablar del Creador y la persona que le estaba entrevistando, ¿qué dijiste? ¿Qué? ¿Hablaste del Creador? ¿Ya no eres ateo? Y su respuesta fue, hay un Creador. ¿No? Hay un Creador. Y así, ¿no? Así el asunto. Ahora, ¿de qué sirve lo que vamos a discutir aquí, ¿no? Este argumento? ¿No? Mucho, lo sigo diciendo. Hay algo importantísimo aquí. Vamos a llegar al tema de nuestras oraciones, ¿no? Pero hay una larga lista de textos que dicen lo que está en la pequeña frase conforme al propósito hemos sido llamados. Este tema de los propósitos de Dios, esos propósitos de Dios no cambian. Hay una fórmula técnica en el Nuevo Testamento, incluso en Efesios se refiere a más de una vez este argumento, usando la palabra consejo, ¿no? El consejo de Dios. Hemos predicado muchas veces en fin de año o año nuevo sobre el tema de los decretos de Dios, que fluyen de este mismo asunto, ¿no? Los decretos de Dios, que son una manifestación en parte de su propósito, sus propósitos, su consejo, su plan eterno, ¿no? Y mucha gente que se enreda cuando chocan con las palabras predestinación, ¿no? Elección, no tienen que asustarse, no tienen que preocuparse, porque estamos hablando de un Dios que hizo un plan eterno de salvación. Todo lo planeó desde antes de los nombres de los salvos escritos en el libro de vida del Cordero, antes de la fundación del mundo. Y todos los debates acerca de la salvación comienzan con, creemos en un plan eterno de salvación que no está sujeto a cambio o no. ¿Qué tipo de Dios sería si no hiciera un plan? ¿No? Un consejo en donde hay propósitos importantísimos centrados en su propia gloria. El asunto no es antropocéntrico. ¿Qué quiere decir esa palabra antropocéntrico? No es simplemente el bienestar y la felicidad de los hombres. Si el asunto fuera así, entonces Dios ha fracasado increíblemente. No,
Incluso lo citábamos en la primera introducción, todas las cosas encaminadas aquí en la tierra no son para tu felicidad, comodidad, prosperidad, no. Pero en la eternidad sí. Eternamente sí. Entonces, estos propósitos no cambian. Ahora, les invito a leer, como estábamos aquí, en el libro de los Salmos, ¿no? Aquí estoy luchando aquí porque hay muchos textos, no los podemos ver todos. Vamos a leer en el Salmo 33, uno de estos textos que habla. Es increíble personas que dicen, no, ¿cómo se atreven ustedes a hablar de estas cosas en el culto público? No sé qué, como si, no, esto no es una escuela de teología, no es un seminario, es la Biblia. ¿No? Este tema no está oculto en la Biblia de nadie, está por todos lados de la Biblia. En el Salmo 33, ven lo que dice aquí, el consejo en el versículo 11. Aquí está resumido lo que yo tardé media hora tratando de decir. En un solo el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón para todas las generaciones. La palabra que se traduce consejos muchas veces se traduce decretos, en algunas versiones, y la palabra que se traduce pensamientos, en muchas versiones designios, planes, propósitos. Esto es nuestro tema. El salmista alababa a Dios, oraba a Dios, ¿no? Glorificaba a Dios en base a esto. En Isaías hay una tremenda lista de textos, no los vamos a ver el día de hoy, en donde Dios dice, eso es lo que va a suceder, desafía a todos los ídolos, todos los dioses falsos, a que profetizan eventos futuros para ver si saben, primero, y luego para ver si pueden llevar a cabo lo que han dicho que va a suceder. Y la respuesta es que no. Y luego Él dice, pero yo sí. Todo se confirmará. Escuchen el texto en Isaías en donde hay un hilo sobre esto. Tal como lo he decretado. Así echándolo en la cara de todas las religiones falsas, todos los dioses falsos. Hay un tremendo argumento. El tiempo no nos permite ver todo el contexto de este argumento porque es increíble, ¿no? Este personaje, uno de los más discutidos de la Biblia, Balaam. Hay un tremendo punto que sale de la boca de Balaam cuando lo estaban tratando de sobornar, ¿no? a maldecir a Israel. Y este texto es uno, hay libros enteros, ¿no? Muchos sobre lo que este texto declara. Y lo voy a leer. El texto dice, Dios no es un hombre, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. A esto vamos a llegar. Él dijo y no hará, habló y no lo efectuará, en nuestra versión antigua no lo ejecutará, ha hablado y no cumplirá. ¿No? ¿Qué es esto? Es lo mismo. ¿No? Dios le mandó a bendecir a Balaam, tienes que bendecir a Israel, ¿no? Y esto contesta Balac, no, esto es lo que yo tengo que hacer, y independientemente de lo que yo haga, este Dios, ¿no? Hará lo que ha dicho. Todo lo que Dios ha determinado hacer, lo hará. Todo lo que nos ha prometido en su palabra se efectuará. La gran doctrina, la vuelvo a decir, de la predestinación, descansa en esta realidad de un Dios inmutable, cuyo plan eterno no puede fracasar. ¿No? Lo que Dios planeó desde la eternidad se lleva a cabo en el tiempo. Esta es la maravilla de la Biblia, la descripción técnica exacta de una secuencia de eventos finales, culminándose en la segunda venida de Cristo. ¿No? La culminación en el Apocalipsis lo anuncia con el fin del tiempo y dice, el misterio de Dios se cumplirá. ¿Cuál misterio de Dios? El misterio de sus planes, de sus propósitos. ¿No? Y si no fuera así el asunto,
Dios no sería Dios, y menos podríamos tener alguna seguridad nosotros. ¿En qué podríamos confiar si esto no fuera así? ¿En dónde nos dejaría? ¿No? ¿En dónde nos quedaríamos? ¿No? Si Dios no fuera inmutable, todo estaría en peligro, todo. Su consejo, peligro, ¿no? Su amor, sujeto a cambio. Su misericordia podría acabarse, ¿no? Todo estaría en peligro. Los que son hoy objetos de su gracia podrían ser mañana objetos de su ira, si Dios fuera mudable. Es una parte del por qué alguien, creo que Mark citó el texto, la buena obra que Dios ha comenzado en nosotros. Nadie se salvó a sí mismo, ¿no? La salvación es de Dios. Y esa buena obra que comenzó la perfeccionará interminables debates, llevará a cabo cada uno de sus propósitos. Están encapsulados en la palabra, la perfeccionará, la completará, ¿no? Hasta el día de Cristo. Y si el asunto no fuera así, ¿no? En medio de un mundo sujeto a cambios, de un día a otro nadie sabe, este lío en Australia, yo me despierto y me da miedo a veces prender el celular. Un masacre, videos inconcebibles de Australia, 12 judíos fusilados en una playa, 25, 30 más gravemente heridos, increíble. Un ataque terrorista en Australia, en relación con Hanukkah, no, sin discutir el trasfondo histórico de Hanukkah, lo que celebran los judíos en la época para nosotros navideña. Pero de un día a otro, todo sujeto a cambio. No hay nada permanente aquí, nada para siempre en esta vida. Todas las cosas materiales, ¿no? Todas las personas, el proceso de deterioro, de envejecimiento, ¿no? Es un tema extraordinario y vivimos en un mundo así, en este mundo caído en que vivimos, ¿no? Puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Todo, gobiernos, leyes, cuestiones económicas, la lista es interminable aquí. Es el mundo mudable, sujeto a cambios en que vivimos, ¿no? Y una de las advertencias, este tema no lo vamos a discutir a fondo el día de hoy, lo vamos a ver en la otra miniserie sobre la gloria venidera. Esto empero digo, hermanos, que el tiempo es corto. Lo que resta es que los que tienen mujeres sean como si no las tuviesen. Y los que lloran como los que no llorasen. Y los que se gozan, ¿no? Como si no se gozasen de nada en este mundo. Y los que compran como si ya no poseyesen, ¿no? Porque este mundo, ¿no? En su apariencia presente es una fórmula técnica en donde son como los créditos finales y se están cerrando las cortinas, ¿no? En el teatro, en el cine. Este mundo está pasando. Se está moviendo todo hacia su fin. Y luego, en medio de todo esto, una tremenda lista de textos hablan de este Dios como inmutable. Y hay una lista de textos en Deuteronomio, en el libro de los Salmos, no lo vamos a ver el día de hoy. Incluso uno de los himnos, Roca de la Eternidad, viene de estos textos. Este Dios es la roca, ¿no? Y la idea es ilustrativamente una roca, ¿no? Roca de la eternidad. Es el himno que tenemos en español. The Rock of Eternity. What is that in English? Don't tell me. Rock of Ages. Okay. Roca de las edades en inglés, ¿no? Ahora, rápido. A la luz de este argumento, la palabra de Dios entonces no cambia. No vamos a discutir esto tampoco el día de hoy. Nosotros usamos en el púlpito la versión antigua. Por lo que acabamos de ver aquí en el libro de los Hechos, todas las versiones modernas se dedican a alterar y cambiar algunos textos.
Pero este libro no está sujeto a cambio. Yo entiendo el lenguaje arcaico, yo entiendo el uso de palabras, ¿no? Caridad en vez de amor en 1 Corintios 13 es un ejemplo clásico, pero eso no es el punto aquí. El punto es, este libro ha sido preservado en su totalidad. Así de sencillo, ¿no? Y por lo tanto, las palabras, las promesas, las leyes y las advertencias que se encuentran en este libro son para siempre. La verdad de la palabra de Dios no está sujeta, ¿no?, a cambios. Y este es el argumento en ambos testamentos. Permítanme leer una pequeña frase. Cuando Pedro habla de esta palabra de Dios, es el mismo argumento que ya vimos en el Salmo 102. Toda carne es como la hierba, la gloria del hombre como la flor de la hierba. Mas la palabra del Señor permanece. Esto es la versión antigua, perpetuamente, continuamente. Se traduce, la palabra de Dios permanece para siempre. Hay un texto en el libro de los Salmos que dice, la palabra de Dios, ¿no?, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, dice. Y esto implica, entre otras cosas, que debe haber una copia de este libro en el cielo. Es lo que el texto dice, el Salmo 119, versículo 89. Incluso en el libro del Apocalipsis se abren, al final del día de juicio se abren múltiples libros, ¿no? Por lo menos 5, no voy a discutir los 5 libros que se van a abrir. Uno de los libros es el libro del Cordero, en donde están escritos los nombres que fueron apuntados antes de la fundación del mundo. Van a dar lectura a los nombres y los cuyos nombres no están en el libro van a la perdición eterna, ¿no? Y entre la lista de libros, este forzosamente es uno de los libros que se va a abrir en el día de juicio, ¿no? Esto es obvio, porque este libro, de la boca de Cristo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Incluso en otro texto dijo, la palabra que os he hablado será usada para juzgar a los inconversos, ¿no? A todos en el día de juicio. Entonces, si esto es así, las promesas, y ahora escuchan, las advertencias, ¿sí?, permanecen para siempre, no pueden ser quitadas por nadie, no pueden ser alteradas, ¿no? Se tienen que cumplir tanto las promesas como, hay un gran tema aquí, hablábamos hace poco de las promesas como si fueran profecías, ¿no?, y garantías. Es lo mismo con las advertencias de lo que Dios hará, ¿no? Acabo de citar de Juan 12, la palabra que he hablado, ella juzgará al hombre, a los hombres, en aquel día. Y rápido, tenemos que avanzar aquí. Esto significa, por ejemplo, de igual manera, la ley moral de Dios no cambia. Lo que el pecado es, lo que el pecado siempre ha sido, transgresión de la ley moral de Dios, es la definición técnica de violación de los 10 mandamientos, ¿no? Esto permanece hasta el día de hoy. Ninguno de esos mandamientos puede ser quitado, alterado, ¿no? Son un reflejo de la misma naturaleza, del mismo carácter, de la misma justicia, de la misma santidad del Dios inmutable. Para que estas leyes pudieran ser alteradas o cambiadas, y para los grupos, sin discutir el dispensacionalismo, para los grupos dispensacionalistas, les tenemos que decir, con la excepción del 4º mandamiento que se cumple en Cristo, los demás no tan solo son citados en el Nuevo Testamento, sino aplicados a la vida de cada creyente, como la ley de amor para con Dios y el prójimo. La ley moral de Dios no cambia, no está sujeto a ningún cambio. Lo que era pecado antes, hablando en sentido moral, ¿no?, es pecado hasta el día de hoy. Y esto es la lucha, ¿no? Cuando nos dicen que no, sobre estos temas de moralidad, ética, sexualidad, hay que tener mucho cuidado.
¿O porque vas a ofender a alguien? ¿No? Están ahora con una ley, no está totalmente aprobada, falta terminar el proceso en Canadá, en esta nueva ley. Les tienen a todos, ¿no?, prohibido hablar de una lista de textos que hablan de perversiones sexuales en ambos testamentos. Los textos vienen incluidos en la ley, de tal modo que si te atrevas a citar en algún sentido, en forma pública, comenzando con redes sociales, ¿no?, en internet, etcétera, o en forma escrita, o predicando en la calle, o evangelizando, si te atrevas a citar cualquier de estos textos, a la cárcel vas. ¿No? ¿Qué es esto? Nos están diciendo que estas reglas y normas, ¿no?, de santidad están sujetas a cambio. Pero la Biblia dice que no. No son tan fijas como el mismo carácter de Dios. ¿No? Es un tema extraordinariamente fuerte en el mundo moderno, en donde pretenden usar la censura y obviamente aquí culminándose en la persecución. ¿No? Entonces, ahí está el argumento en la forma de introducción. ¿No? Ahora rápido antes de llegar al tema para concluir aquí la oración, vienen una serie de, obviamente, implicaciones o aplicaciones directas de lo que acabamos de escuchar. Y la primera aplicación o implicación, la más práctica quizás, no podemos confiar en cosa alguna salvo este Dios. No. Es el único que no puede cambiar, es la roca, ¿no? Su obra es perfecta, esta cita de Deuteronomio 32. Y ponemos aquí sobre la mesa, ¿no?, la pregunta, ¿en quién vamos a confiar a la luz de todo esto? Si confiamos en cualquier cosa, terminaremos tarde o temprano decepcionados, tarde o temprano desilusionados, ¿no? Todas las demás cosas van a fallar. Hay una tremenda lista, otra vez digo, tremenda lista de textos, ¿no?, que nos adviertan en relación con las riquezas, que no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, dice Pablo en 1 Timoteo 6, hablando de los que confían en las riquezas. Y hay otra, en la lista de textos que nos adviertan sobre esto, otra lista de textos que nos adviertan que no debemos confiar en la sabiduría humana, no, ni en la moralidad humana, ni en las intenciones humanas, ni en las capacidades humanas, ni en cosa alguna, hablando de cosas humanas. La confianza en uno mismo, fatal, ¿no? Fatal. Y eso es el eje central de la vida de cada persona en conversa. En alguna medida confían en sí mismas, ¿no? Los hombres nos van a fallar, nos van a decepcionar. Es interminable la vida de cada persona. Pasa en una forma cíclica, decepción, tristeza, enojo, ¿no?, coraje, porque los demás hombres nos fallan. Desde nuestra perspectiva, de ahí viene todo el gran tema de la victimización, ¿no?, de que somos víctimas de alguien o algo, que la culpa es de ellos. No, la culpa es de lo que estamos hablando aquí. Los mejores seres humanos no son más que seres humanos, y a menos que sean cambiados, sostenidos, transformados y preservados por Dios, son capaces de cometer los peores pecados imaginables. De ahí viene la advertencia en Jeremías: maldito el varón que confía en el hombre, que hace de la carne su fortaleza, ¿no? Y la contraparte, bendito el varón. Y la palabra varón aquí es una fórmula genérica, la persona que confía en Jehová, cuya confianza es Dios. La maldición, la bendición, en base a este tema, ¿en quién vamos a confiar?
Y nosotros sabemos la inestabilidad, inconstancia, incongruencia, todos los seres humanos fluctuantes. Sabemos, ¿no? De nosotros mismos lo sabemos. Tan propensos a cambiar, en la relación interpersonal entre a veces los mejores amigos, ¿no? Son capaces de cambiar sus pensamientos, sus deseos, sus motivaciones, a veces en base a cosas triviales, malas sospechas, chismes, envidias, celos. La lista es interminable aquí en las relaciones interpersonales, ni hablar aquí del matrimonio. El Dios inmutable es la única confianza que hay. No hay otra. Confiad en Jehová perpetuamente. Tan solo Él, Isaías 26, la fortaleza, la roca eterna, la fortaleza de los siglos. En ti confiarán todos los que conocen tu nombre, que son sus atributos, cualidades, características, ¿no? Porque cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. No, la promesa de salvación, incluso en Romanos 10, es tan fuerte. Una parte de la promesa dice, los que te invocan jamás serán avergonzados. Esta palabra es increíblemente fuerte. Jamás avergonzados en la cosa más importante posible, la salvación de sus almas. Jamás decepcionados, jamás avergonzados. Porque este Dios no cambia. Sus afectos, su amor, y estos grupos, falta todavía, ¿no? Estos que brincan de la inmutabilidad de Dios, como vamos a ver en relación con la oración, los que dicen, y este Dios no tiene emociones, dicen. Y se enredan discutiendo la palabra emociones y terminan diciendo, no, lo que queremos decir es que no tiene pasiones. Y algunos van al extremo de decir, no tiene afectos, porque emociones, afectos y pasiones son cosas sujetas a cambio. Y dices, no, ¿cómo puede Dios tener emociones? Y la Biblia de principio a fin habla de las emociones de Dios, ¿no? De principio a fin. ¿Qué es la ira de Dios? Hay 3 palabras griegas que hablan de grados de emoción que se manifiestan en la ira de Dios. ¿No? No dicen este Dios sería mudable, sujeto a cambios. ¿No? Podría estar de mal humor y los liberales no, el Dios de mal humor, ese es el Dios del Antiguo Testamento, de mal genio. ¿No? En cualquier momento puede cambiar. No hay contradicción alguna en esto. A este Dios le son conocidas todas sus obras desde la eternidad. No hay ninguna sorpresa, como vamos a ver terminando aquí, no hay ningún cambio en Él. No, claro que no. Este Dios siempre está dispuesto a recibirnos, sus creyentes, siempre dispuesto a escucharnos. Siempre presta atención, lo hemos visto en esta miniserie, ¿no? En cuanto a las cosas más pequeñas, ¿no? Podemos acercarnos confiadamente a su trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Y esta fórmula en la versión antigua, oportuno socorro, dice. ¿Qué quiere decir eso? En cualquier situación, en cualquier circunstancia. Ya lo hemos visto. Estas promesas alcanzan la totalidad de nuestras vidas. Abarcan todas las cosas, sin excepción. Este Dios no cambia. Su amor no cambia. Su bondad no cambia. No nos ama más ahora lo que nos amó desde la eternidad. El océano de la eternidad es la fuente de su amor. Incluso mucha gente no lo entiende.
el amor de Dios existía eternamente entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Este gran tema, ¿no? Y desde el amor eterno entre tres personas, no son tres dioses, no es el triteísmo, es el misterio de la Trinidad. El Padre me ama, me amaba, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, de la boca de Cristo, el argumento. Y nosotros somos incluidos en este amor eterno. Ese amor es derramado en nuestros corazones. Increíble. No nos ama más ahora de lo que nos amaba desde antes de la fundación, ni nos amará menos en un futuro. Jamás puede suceder algo así. Su amor para con nosotros es eterno. De la boca de Cristo tenemos el testimonio. Y aún al disciplinarnos, es porque nos ama. Si estamos ajenos, si Dios no interviene para disciplinarnos cuando caemos en pecado y no nos queremos arrepentir, entonces quiere decir que no somos amados. Con este amor, no. Que no somos sus hijos, que somos ilegítimos. La versión antigua usa la palabra bastardos, ¿no? Y no hijos verdaderos, hijas verdaderas. En todo lo que este Dios hace, su motivo es este amor. Y en ese sentido, ya lo hemos visto aquí, no nos ha hecho nunca ningún daño real. Este Dios que te va a lastimar y nunca te va a perjudicar, es el Dios de la Biblia. No hay nada ni nadie que nos pueda separar de su amor. Esto nos conduce a un consuelo, confianza, seguridad absoluta, ¿no? Como creyentes. Sí. Ahora rápido, hay que comentar algo aquí, de paso. Porque como todos los atributos de Dios, esta inmutabilidad de Dios resulta ser una espada de dos filos. Sí. Porque es la inmutabilidad de Dios lo que garantiza la condenación eterna de los inconversos. Los no arrepentidos, ¿no? La ira de Dios derramada en su contra no cambiará jamás. Estos debates interminables, hemos predicado aquí 4 o 5 veces miniseries sobre el tema del infierno y la perdición eterna. Tenemos incluso un libro sobre la vida venidera, ¿no? Una defensa de la doctrina bíblica del infierno. Está disponible arriba, ¿no? en la librería. Pero el punto aquí es importantísimo. Dios es el enemigo de todos los incrédulos. La contraparte, si Dios por nosotros, lo vimos hace 15 días, la contraparte, el Dios que está a favor de nosotros, si Dios por nosotros, ¿quién contra? Pero la contraparte, Dios está en contra de todos los inconversos que mueren en sus pecados. Su oposición a estas personas jamás terminará. Airado en el presente, todos los días, según el Salmo 7. Airado contra el impío, cada día, todos los días. Al grado en que Cristo cuando hablaba de eso dijo, la ira de Dios, la figura en el griego, en Juan 3, es la ira suspendida como la espada, ¿no? Para decapitar, suspendida por encima. La ira de Dios está por encima. Es una traducción de Juan 3:36, por encima de estas personas. Si mueren sus pecados, caerán en las manos de este Dios inmutable. Y tenemos este lío otra vez. No voy a mencionar uno de estos celebridades de Hollywood, un aparentemente creyente sincero, no es pastor, no es teólogo, que lo mencioné entre semana, que salió en su podcast dudando de esto, cuestionando, ¿no? Y citando un libro de los adventistas del séptimo día, dudando de si el fuego no es para aniquilar, no es para exterminar, de si el infierno no sería el cese de existencia. Salió así dudando de todo esto, cuestionándolo.
entre semana y recibió una avalancha de respuestas, ¿no? En internet. Pero esta persona estaba así dudando y hay muchas respuestas entre tantas, ¿no? Lo menciono aquí de paso. ¿Serán castigados eternamente el diablo y sus ángeles? La Biblia dice que sí. ¿Alguien se opondría a que el diablo sea castigado? El exterminio sería la bendición mayor para el diablo. No, es para siempre al lago de fuego. El diablo y sus ángeles van para siempre al lago de fuego. Luego, ¿qué dijo Cristo? Que estos que van cuando dijo en Mateo 25, vida eterna, y la misma palabra, tormento eterno, y luego en otro texto dijo, van a este lago de fuego, al infierno, preparado para el diablo y sus ángeles, van los seres humanos que mueren en sus pecados. Es el mismo tema, es el mismo argumento. El juicio de Dios en contra de estas personas es inmutable. No hay marcha para atrás. Y esto es el error. Esto de paso lo tengo que mencionar. El mismo Dios que condenó al mundo antediluviano, el mismo Dios que derramó fuego y sangre y azufre, ¿no? Y yo menciono sangre porque en Apocalipsis es una mezcolanza de estas cosas, ¿no? Prefiguradas en Sodoma y Gomorra. Sí. A todos los no arrepentidos, Dios les va a enviar a este lugar. Lo tiene que hacer. No puede hacer otra cosa. Su única esperanza es arrepentirse ahora, porque Dios no va a cambiar nunca. ¿Quién tiene que cambiar? ¿Dios o el hombre? ¿No? Si el pecador no quiere ir al infierno, tiene que arrepentirse, lo tiene que hacer ahora, en esta vida. Sí. Es imposible después. Si sucede algún cambio en este asunto, nunca será de parte de Dios. Y es exactamente por este detalle que millones de personas van al infierno. Por lo que estoy diciendo. No creen que esto es eterno. No creen que no hay marcha para atrás. Todas las sectas, comenzando con la católica, enseñan una segunda oportunidad, marcha para atrás. Dios te va a dar chance después del juicio, después de la hora de tu muerte. No, esto nunca ha sucedido ni puede suceder. No habrá marcha para atrás. Y medio mundo se engaña creyendo que sí, que al fin y al cabo, al fin y al cabo, Dios se va a arrepentir. Al fin y al cabo, Dios va a cambiar. Es lo que piensan. No, Dios, ya lo citábamos, no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Dijo y no hará. Habló y no lo efectuará. ¿No? Y estas personas piensan que sí. Que al fin y al cabo Dios va a cambiar las reglas. Que Dios va a cambiar su propia ley. Que Dios va a quitar la sentencia de muerte. La prueba definitiva, la más sencilla, de que Dios no ha cambiado nada. Dios nunca ha cambiado la sentencia de muerte anunciada en el huerto de Edén. ¿No? Por eso todos los seres humanos llegan a morir. ¿No? La muerte es ¿qué? Consecuencia del pecado. ¿Habrá alguien que se haya escapado de eso? ¿Que se haya librado de eso? No. Y aún peor, los pecadores tienen que ser castigados. Sí. Hay mucho más sobre esto, el tiempo no nos permite. Ahora, la próxima aplicación, rápido, ¿no? En todos nuestros tratos con este Dios, en esta relación, este Dios inmutable, soberano, omnipotente, trata con nosotros, es el tema de la adopción de hijos, como hijas, como un padre trata con sus hijos. Y este Dios, vean, no se va a conformar a nosotros nunca, aún en esta relación.
Todos los cambios que suceden en la relación que tenemos con Él, escuchen lo que estamos diciendo, todos estos cambios suceden en nosotros, no en Él. De ahí viene la palabra arrepentimiento. Cambio de mente, emoción, voluntad, ¿no? Por parte del hombre. El hombre tiene que arrepentirse. Eso es el comienzo de la vida cristiana. ¿No? Al arrepentirnos entregamos, son dos caras de una sola moneda. Nadie se arrepiente sin creer en Cristo, nadie cree en Cristo sin arrepentirse. Tenemos que someternos a Él, de obligarnos a arrepentirnos y entregarnos, ¿no? Confiando en su gracia, su misericordia, en base a la obra salvadora de Cristo. No hay otra forma de salvación. Nadie puede ser salvo sin eso. ¿En dónde sucede el cambio en la salvación? En nosotros. Y eso es lo que le pedimos comenzando en ese momento. Le estamos pidiendo a lo largo de nuestra peregrinación por este mundo. Le estamos pidiendo que cambie a nosotros, que nos transforme a nosotros, que obre poderosamente en nuestro corazón, en nuestros deseos, en nuestra voluntad, en nuestra mente. Todos los versículos hablan de esto. Y a la vez, ¿no? Los textos en donde, es una pequeña parte, esto ya lo hemos visto, los textos que parecen indicar que Dios se arrepintió de algo, y hay una lista de textos que hablan así. Analizados más a fondo, resultan ser textos que nos sacan de dudas, ¿no? Porque en realidad es el hombre. En todos los casos, es el hombre que cambió, no es Dios. Esto es importantísimo entenderlo. Dios no cambia. Ahora rápido, por un instante, nos vamos a detener aquí un momento, ¿no? Cuando una persona es convertida a Cristo, hay un cambio en esta persona, sí, el cambio es la obra de Dios, es la obra de su gracia. Pero ese cambio no es algo que no fue previsto por Dios, por un lado, menos, no es un cambio que Dios no había planeado efectuar en esa persona. Le son conocidas todas, cuántas obras, aquí la obra es de salvación. No sé si me explico. Lo que parecen ser cambios, ¿no? En Dios o en los hombres, en realidad son simplemente el plan eterno de Dios efectuándose en el tiempo. Sí. No es un cambio real en Dios. Para que sucediera algún cambio en Dios, ¿eso le haría mejor o peor? O tendría que ser algo no previsto por Él, o algo no controlado, o predeterminado, o decretado por Él. Pero esto no puede ser así. Porque este Dios no cambia. Y ya se nos está acabando el tiempo, rápido. Por lo tanto, todas estas personas que están esperando, ¿no?, doblegar a Dios, librarse de sus manos, ¿no?, escapar, no. Y peor para estas personas, la mayoría de estas personas religiosas, ya lo sabemos, piensan que este Dios puede ser sobornado a la mera hora. Sobornado. O sea, que se van a escapar, que se van a librar, sobornando a Dios. Acabamos de ser otra vez testigos es toda la semana, pero culminándose en el día 12, de las personas con sus peregrinaciones como otro intento más de sobornar a su Dios. ¿No? Es la raíz y la causa de la corrupción a lo largo y ancho de esta nación. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Si tú crees en un Dios que puede ser sobornado, comprado, ¿no?, obligado a cambiar, ese es un Dios corrupto. Es un Dios chueco.
Es un Dios sujeto a lo que tú le puedes, a lo que tú le puedes dar. Y si esto te lo inculcan desde tu niñez, el vínculo es directo. Si Dios, eso fue en tantos errores en la Reforma Protestante. Martín Lutero estaba bien acertado en la justificación por la fe, la salvación por gracia, y en el hecho de que Dios no puede ser sobornado por nadie. Y este tema, llevo más de medio año, se nos está acabando el año de jubileo aquí, diciendo que voy a hacer tres domingos con un berrinche sobre este asunto de que están sobornando a Dios nuevamente. Es exactamente lo que provocó a Martín Lutero a abandonar la iglesia católica. ¿No? Pero estas personas en los grupos carismáticos a lo largo y ancho de este país y en todo el mundo piensan lo mismo. Pero vuelvo a mi punto aquí. Si tú puedes sobornar a Dios, puedes sobornar al poli, al ministerio público, al juez fulano. Puedes sobornar a los diputados federales, a los senadores y al ejecutivo. Aquí usamos la palabra presidente, presidenta. Puedes sobornar a quien sea. Porque puedes sobornar a Dios. Ahí está el fracaso de cada religión falsa. Ahí está el fracaso de tantas culturas. Este tema de la Biblia criticando la cultura, perdónenme, no soy gringo. Y ustedes lo saben, les puedo ofender de mil maneras. Por el hecho de ser uno de estos bandidos yanquis, gringo, es una ofensa, lo entiendo. Pero eso no cambia la palabra de Dios, ¿no? Y cuando la cultura está permeada de esta idea de que tú puedes con algún soborno, tanto salir de problemas de cualquier tipo legal, de igual manera salir de problemas con Dios. Es la receta segura para corrupción masiva, que está en todos los países en alguna medida. Eso no lo estamos negando. Pero hay que entenderlo, vamos a hacer una aplicación final aquí. Todos esos intentos de sobornar a Dios son intentos de cambiar a Dios. De eso se trata. Son intentos de controlar a Dios. ¿No? Multitudes, ¿cuántas millones? Multitudes de millones a lo largo de su vida. Esto es su religión. Esto es aún los que dicen no creer en Dios. Multitudes tratando de convencer a Dios, cambiar a Dios, lograr que Dios haga la voluntad de ellos. Eso es su concepto de la oración. Quieren, en tantos casos, quieren que Dios se arrepienta de algo que hizo en sus vidas. Dios tiene que arrepentirse. Esa es la actitud, la mentalidad, la perspectiva. Eso es el concepto de la oración que tienen cientos de millones de personas a nivel mundial. La oración es la fórmula mágica para convencer, cambiar, ¿no? De obligar, forzar el asunto con Dios. Y escuchan, siempre fracasan. Todas estas personas. Es el peor fracaso. No. Dios no va a cambiar nada. No. La oración no cambia a Dios. Lo hemos dicho cuántas veces. La oración cambia a nosotros. Los textos que hablan de esto, con esto vamos a terminar, ya hicimos un recorrido, dimos una gran vuelta para aterrizar con esto. ¿Qué dice este texto? ¿Cuántas veces lo hemos citado? ¿Qué dice este texto? Esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sobre esto vamos a discutir, hay matices en este asunto, ¿no? Entonces sabemos que en relación con la cosa que sea, que tenemos la petición, tenemos el sí y amén
lo de lo que le hubiéramos pedido, a condición de que sea conforme a su voluntad. ¿No? Y la oración nos cambia a nosotros. Eso es obvio. Ahora, se nos acabó el tiempo, pero lo que quiero hacer aquí, con un argumento muy sencillo, vamos a concluir el día de hoy. La persona cambiada por la oración no es Dios. Esto lo sabemos en Romanos 8, el Espíritu Santo intercede y la fórmula es técnica, cambiando nuestras peticiones incluso. ¿Para qué? Intercede a favor de qué? A cada creyente, pero en conformidad con la voluntad de Dios, dice el texto. Es el Espíritu Santo, oramos en el Espíritu, es el papel de Dios, el Espíritu Santo en la oración, ¿no? Es a través de la intercesión, mediación, obra salvadora de Cristo, con la ayuda, poder, guianza del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Intercede en conformidad, ni con palabras. Sabe cuál es la voluntad de Dios a favor de cada creyente en cualquier circunstancia de la vida. Es increíblemente fuerte este argumento, pero es tan sencillo. No tenemos que ir más allá del Padre Nuestro. No tenemos que ir más allá de esta fórmula, a la cual vamos a llegar en la última parte de esta miniserie. ¿No? Vamos a dar un argumento fuertísimo sobre el modelo de oración, ¿no? En el Padre Nuestro. Después de venga tu reino y santificado o glorificado sea tu nombre, ¿no? Las prioridades, nombre, gloria, fama de Dios, ¿no? Reino de Dios. La primera petición directa que involucra algo en nosotros, sea hecha tu voluntad. Es la secuencia, es el orden. Antes de cualquier otra cosa, que se haga su voluntad, que sea hecha su voluntad. Y esto es así. Ahora vamos a discutirlo para concluir. Muchas personas a la luz de eso dicen, pero yo todavía no entiendo entonces, ¿qué es lo que está pasando en la oración? ¿Quién está siendo cambiado? ¿Dios? No. ¿Nosotros? En teoría sí, teóricamente sí, porque la oración nos prepara para recibir las bendiciones que Dios nos ha prometido. La oración es el medio que nos prepara para recibir esas bendiciones. Y esas bendiciones son lo que Dios ha determinado concedernos, lo que se ha jurado, lo que se ha comprometido en las reglas a hacer. En sus promesas. Él está comprometido con estas promesas. Está comprometido con cada creyente en relación con estas promesas. Lo que Él ha determinado concedernos está en las promesas. Lo que es de su agrado está en las promesas. Lo que es su voluntad se revela en estas promesas. Y es de su agrado usar nuestras oraciones. La relación es tan sencilla. Padres, hijos, todos los padres e hijos entendemos esto. No vamos a discutir el tema de la Navidad, es la tremenda controversia. Yo mandé entre semana un pequeño discurso sobre cuál es el propósito de regalar, de regalos navideños, el tema. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención? Es un tema extraordinario en esta época. Y los padres entendemos, ¿no? Nos acercamos a esta época. Para algunos de ustedes Santa nunca les ha visitado. Es para los gringos Santa, ¿no?
son los reyes, eso lo entendemos, aunque ahora Santa está en el Oxxo, está en la gasolinera, está en cualquier centro comercial. Yo llevo desde 83, los primeros 15, 20 años, Santa era persona non grata, aquí no, nada de Santa, ahora nos ganaron los gringos con la comercialización de la Navidad, eso lo entendemos. Volviendo al tema, los pequeños pidiendo a los reyes o a Santa, en realidad pidiendo a sus papás. Eso se sobreentiende. Y los papás, o con la plena intención de conceder o no la petición. A mis hijos, ellos sabían desde un principio. No quiere decir no. Aunque a veces llegaba la sorpresa. ¿No? Nos daba la idea de que no, y luego llegó Santa. No sé si me explico. ¿Quién está tomando la decisión en este asunto del intercambio de regalos? Es la persona que está dando. ¿Sí o no? Trataban de sobornarme muchas veces. No lograron gran cosa. Ven cuán triste se pone ahí, la cara tan triste. Los recuerdos, ¿no? De pesadillas navideñas pasadas, ¿no? Está bien. ¿Quién está tomando la decisión? Somos los padres. Ayúdenme. Si, a fin de cuentas, sí o no. ¿Quién está tomando la decisión en este asunto de nuestras oraciones? ¿Es de su agrado escuchar, contestar? Sí. A nosotros nos toca, ¿qué dice Cristo? Pedir, buscar, llamar. En nuestras oraciones en inglés eso es la persona, y es la intensidad en el griego. La persona está con mayor intensidad. Todo este asunto de la importunidad en la oración. Porque este Dios que nos concede miles de cosas sin que oremos, ¿no? Nos obliga a pedir una tremenda lista de cosas así. Y tiene la plena intención de contestarnos. Sí. Pero nos está preparando para recibir estas bendiciones. Y una parte de esta preparación es por medio de la oración. Y nos está enseñando un sinnúmero de cosas. ¿Cuánto dependemos de Él? Sí. La necesidad de obligarnos y muchas cosas, cuando tú no sabes, lo tienes que poner en sus manos y decirle, Padre Celestial, yo estoy dispuesto a hacer la una o la otra cosa. Yo no sé cuál es tu voluntad en esto. Tan solo te estoy pidiendo que me ayudes a aceptarla. Pero tú sabes lo que yo quiero. Pero esto lo dejo en tus manos. Sea hecha tu voluntad. Y el ejemplo de Cristo en el Getsemaní, el ejemplo de Pablo y su aguijón en la carne, ¿no? El mismo argumento. Sí. Y este Dios nos está encaminando a desear en muchos ejemplos lo que Él desea y lo que hará en nuestras vidas. Es por lo tanto que Dios no contesta. ¿Cuál es el argumento en Santiago? Oraciones egoístas no entran. No entran. Lo dice categóricamente Santiago. Ahí se les acabó el negocio de todas estas sectas de prosperidad. No. No, ¿qué dicen? Piden y no reciben porque pidan mal. Sobre esto vamos a hablar a detalle en otro sermón, si Dios lo permite, para gastar en vuestros. La versión antigua dice deleites, concupiscencias, ¿no? Piden, las peticiones son egoístas. Muchas veces son un intento de cambiar incluso la voluntad de Dios. No, este es el Dios cuyos planes no cambian, cuyos propósitos, ¿no? Cuya voluntad santa no cambia. Ahora, con esto hay que concluir. Lo que hemos escuchado el día de hoy es algo muy sencillo.
La inmutabilidad de Dios es la base de la verdadera oración, ¿sí? Es un gran estímulo. Algunos dicen el mayor estímulo para la verdadera oración. Es un reconocimiento de lo que hemos escuchado, de que comenzábamos el sermón con que conforme a cuál propósito hemos sido llamados. Y señalábamos al principio del sermón, no es el propósito de tu fama, tu éxito, tu prosperidad, tu felicidad. En sentido humano, no. No. Y la verdadera oración no desea ningún cambio en este Dios. No, la verdadera oración tan solo desea lo que este Dios inmutablemente ha decidido hacer en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas. Y es lo que estamos afirmando. En la verdadera oración estamos afirmando con el sea hecha tu voluntad, que hay una voluntad de Dios que se tiene que realizar, que será realizada, que será efectuada. Estamos diciendo amén a esta, según Pablo, voluntad de Dios agradable, ¿se acuerdan? Y perfecta. Esta voluntad decretiva, ¿no? Soberana de Dios. Estamos pidiendo que se haga su voluntad en todas las cosas. Estamos reconociendo que esta voluntad es, ¿se acuerdan de la fórmula de Pablo? No tan solo es agradable, no tan solo es perfecta, sino es buena. Todas estas cosas encaminadas para el bien, ¿sí? Esta voluntad es buena para nosotros, buena. Aun cuando pudiéramos pensar lo contrario, aun cuando pudiera parecer a nosotros, yo no veo, ¿no? Cómo esta voluntad de Dios sea tan buena para mí, pero al decir que sea hecha tu voluntad, es lo que estamos diciendo. De la boca de Pablo este argumento, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Termina Pablo con el tema de su aguijón diciendo, me gloriaré en debilidades, me gloriaré en afrentas, me gloriaré en necesidades. Y agrega al final las dos palabras persecuciones y la más fuerte en la lista, angustias por Cristo. Es Pablo, ¿no? Siendo cambiado. Comenzaba orando para que Dios le quitara el problema sin discutir su aguijón y termina dando la bienvenida a estas cosas en su propia vida, creyendo que lo que estamos diciendo, hay una voluntad de Dios en todas las cosas. Y para concluir, lo que está sucediendo en este proceso de orar y pedir, Dios nos está o preparando para recibir la bendición o cambiando, como sea, o las dos cosas a la vez. Y nosotros al pedir, sea hecha tu voluntad, nos estamos sometiendo. Eso es el señorío de Cristo. Ese es Cristo como Señor de mi vida. Me estoy entregando, de antemano, me estoy doblegando. Miles de ejemplos de esto hay en la vida de cada creyente. Yo me acuerdo cuando me entró un terror, habiendo vivido 4 años en Alemania, 2 años en el Medio Oriente. ¿Se acuerdan de mi historia? En Irán, antes de la caída del Shah, antes de la llegada de la Ayatollah Khomeini y la revolución islámica, yo viví 2 años de mi vida en la ciudad de Teherán, Irán, la capital. Y ya habiendo pasado por una conversión, seminario, pastor, asistente en Denver. Yo amo la ciudad de Denver hasta el día de hoy, no voy a decir más sobre eso. Y llega este asunto, comenzaron a acercarme. Incluso el director de la agencia misionera de Baptist Bible Fellowship me agarró en una conferencia, me jaló, me sentó y me dijo, Dios te está llamando a la obra misionera. Yo estaba lleno de terror, lleno de terror. Es una tremenda historia. Y yo comencé a luchar con esto. ¿Cómo se resolvió el dilema? Nadie sabe hasta el día de hoy. En el caso mío,
Dios iba doblegándome, ¿no? Cambiándome. Y llego al punto en que le digo, quizás, ¿no? Pudiera suceder algo así, quizás. Y previo a salir de muchas dudas, ¿qué pasó? Dios me doblegó. Al grado cuando llego a la casa de mi mamá, mis papás, esta historia es extraordinaria. Entro ahí por la puerta principal, la sala principal, veo hasta la cocina mi mamá quebrantada en llanto, mirándome de lejos. Me dice, no digas ni una palabra, ya lo sé. Ya lo sé. Dios te va a mandar. Ellos pensaban África, Nicaragua, no voy a decir más aquí. No dije Colombia. No tenía ni ellos ni yo idea alguna a dónde, pero sabían que esto es lo que iba a suceder. Y mi mamá, por más que no quería eso, la reacción de ella fue esta. Si esto es lo que Dios quiere hacer con tu vida, está bien. Quebrantada, dañándose, humanamente hablando, totalmente en contra de que yo saliera del país, ¿no? Estoy ilustrando cómo esto funciona. Estamos pidiendo por la voluntad de Dios, sea la que fuera. No como yo, sino como tú, de la boca de Cristo. La sumisión, la obediencia. ¿Quién está siendo cambiado? Nosotros. Y a la vez estamos pidiendo por nuestra transformación. La metamorfosis, esta tremenda palabra griega, ¿no? El gusanito que muere en su capillo y sale transformado en mariposa. Esta transformación, ¿no?, señalada en 1 Corintios 15, en Romanos 8, esta es la fórmula. Incluso en Romanos 12, la transformación de nuestra manera de pensar es esta palabra metamorfosis en el griego. Yo lo comenté hace algunos domingos. La transformación, yo soy más mexicano que la mayoría de ustedes y ni lo saben. No, yo lo sé. Lo voy a saber a ciencia cierta, Jairo, al cruzar la frontera a Gringolandia. Ya no cabemos en Gringolandia. No nos quieren en Gringolandia, no voy a decir más. Nos miran como mexicanos, no voy a decir más. ¿No? ¿Qué es lo que estamos pidiendo en la oración a este Dios inmutable? Que conozcamos su voluntad. Muchas veces sin entenderla. Que aceptemos su voluntad buena, agradable, perfecta, ¿no? La que vimos al principio, la de hacernos en algún sentido semejantes a Cristo. Sí, al grado en que termino citando lo de la boca de Pablo. En tantas oraciones, y vamos en la parte final, vamos a dar el bosquejo de la lista de cosas por las cuales Pablo pedía. Es tremenda la lista. Y en tantos ejemplos, ¿no? Pedía por sabiduría, por entendimiento, por inteligencia espiritual. Llega al grado en Efesios a decir, para que no seamos más insensatos, imprudentes, ¿no?, sino que procuremos entender. Escuchen lo que dice. ¿Cuál es la voluntad de Dios?
Para los creyentes, la oración. ¿No? Entender cuál es la voluntad de Dios. El sermón concluye con esto. Para cada creyente, esto es un gran estímulo, no es algo nuevo para la mayoría de nosotros. Y es un déjà vu, vamos a volver a aprender y volver a aprender y volver a aprender. ¿Cuántas veces las mismas cosas? En cada situación, en cada circunstancia de la vida. Y la voluntad para todos los incrédulos no convertidos presentes en este culto el día de hoy es que se arrepientan. Porque este Dios nunca se va a arrepentir. Tenemos que arrepentirnos. Si no conoces a Cristo, tienes que arrepentirte. Te lo digo así, es tu responsabilidad, es tu obligación. Dios manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Y a la vez les digo que este arrepentimiento es el don de este mismo Dios. De tal modo que si tú sientes en algún sentido el deseo de entregarte a Cristo, de decir no al pecado que domina y controla tu vida, ese deseo no es tuyo. Ese deseo es el propósito, la bendición, la gracia de este mismo Dios.